Un litro de gas contiene aproximadamente 3 por 10 a la 22 moléculas. Tomemos el caso más sencillo posible y tratemos a las moléculas como partículas puntuales que chocan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. Si especificamos la posición y velocidad iniciales de cada partícula, será posible aplicar las leyes de Newton y deducir la posición y velocidad de las partículas en cualquier momento futuro. Esto significa que podemos predecir el comportamiento del sistema a partir de sus condiciones iniciales. Con esta información nos será posible calcular algunas propiedades medibles del sistema, tales como la fuerza impulsiva neta ejercida sobre un elemento de área del recipiente. Esto sería una descripción microscópica del sistema, puesto que el número de partículas con el que estamos trabajando es tan grande que nos resultará ventajoso tratar al sistema usando valores promedio de las cantidades microscópicas. Este enfoque recibe el nombre de mecánica estadística. Si queremos hacer un enfoque diferente, nos deberíamos preguntar, ¿es posible describir al sistema, incluyendo las interacciones mutuas con su entorno, en términos de un número pequeño de propiedades a través de mediciones relativamente sencillas llevadas a cabo en el laboratorio? En el caso de un gas encerrado en un tanque, sí es posible obtener esa descripción en términos de las cantidades como la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de materia y la energía interna, entre otras. Estas cantidades son llamadas cantidades macroscópicas. Para sistemas diferentes al de un gas encerrado, podemos definir y medir otras cantidades macroscópicas distintas. Por ejemplo, en un material ferromagnético como el hierro, las partículas no interactúan por fuerzas impulsoras en las colisiones, como lo hacen en el caso de un gas, pero sí lo hacen debido a fuerzas magnéticas. Entonces, al hacer la descripción macroscópica de este sistema, deberemos incluir la magnetización como una propiedad macroscópica del mismo. Por lo general, las propiedades macroscópicas pueden medirse en el laboratorio, como es el caso de la presión o la magnetización. Y se puede medir además cualquier variación de estas propiedades para derivar en una ecuación de estado que describa la dependencia entre las variables macroscópicas entre sí. Ahora, en cualquier sistema, tanto las cantidades macroscópicas como las microscópicas deberían poder relacionarse entre sí, pues ambas son simplemente dos formas distintas de describir el mismo sistema. La presión de un gas, que es una cantidad macroscópica, se relaciona con la cantidad promedio de unidad de área en que las moléculas del gas liberan ímpetu al fluido del manómetro al chocar con la superficie. O también la temperatura es una cantidad macroscópica que se relaciona con la energía cinética promedio de traslación de las moléculas, que es una cantidad microscópica. Entonces, si las cantidades macroscópicas pueden expresarse en términos de las cantidades microscópicas, entonces las leyes de la termodinámica pueden expresarse cuantitativamente en términos de la mecánica estadística. Este tema sobre la relación de las variables macroscópicas y microscópicas surgirá con frecuencia a medida que avancemos en el estudio de la termodinámica. Consideremos los dos sistemas A y B que están ilustrados en esta figura. Vamos a decir que estos sistemas están aislados uno del otro y del entorno. Cuando decimos aislados nos referimos a que ni la energía ni la materia pueden entrar o salir en cualquiera de los sistemas. Por ejemplo, los sistemas podrían estar rodeados por paredes de placas gruesas de espuma de poliestireno, las que supuestamente son tanto rígidas como impermeables. Entonces, en este caso vamos a decir que las paredes son adiabáticas y que los cambios en las propiedades del sistema no tienen efecto sobre el otro sistema. Cuando decimos el término adiabático, nos referimos a uno que proviene del griego y que significa que no puede ser atravesado, de manera que adiabático lo vamos a entender como aislante. Ahora, podemos sustituir la pared adiabática que separa a A y a B por otra que le permita el flujo de energía, en una forma que vamos a conocer como calor. La energía que va a estar transmitiéndose la vamos a conocer como calor. Un ejemplo podría ser una lámina de cobre delgado pero rígido.
esta pared se va a llamar diatérmica. Este término también proviene del griego y significa que el calor pasa a través de él, por lo que lo vamos a tomar como un conductor de calor. Cuando dos sistemas están en mutuo contacto a través de una pared diatérmica, el intercambio de energía causa que las propiedades macroscópicas de los dos sistemas cambien. Por ejemplo, si los sistemas son gases confinados, entonces la presión debería ser una de las cantidades macroscópicas que estaría cambiando. Los cambios son relativamente rápidos al principio, pero se vuelven cada vez más lentos en el transcurso del tiempo hasta que finalmente las propiedades macroscópicas se aproximan a valores constantes. Cuando esto ocurre, decimos que los dos sistemas están en equilibrio térmico entre sí. Una manera de probar si los dos cuerpos están en equilibrio térmico es ponerlos en contacto a través de una pared diatérmica y observar si las propiedades macroscópicas en los sistemas cambian con el tiempo después de haber sido puestos en contacto. Si con el tiempo no se observan cambios en las propiedades macroscópicas, los sistemas estarían originalmente en equilibrio térmico. Sin embargo, pudiera ser inconveniente y hasta imposible mover los dos sistemas con el fin de poderlos poner en contacto entre sí. Eso podría ser por muchas razones, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, que los sistemas sean demasiado voluminosos y sea muy difícil moverlos, o podrían estar separados a una distancia muy grande y entonces es muy complicado moverlos. Entonces, necesitamos generalizar el concepto de equilibrio térmico de modo que los sistemas no necesariamente tienen que estar en contacto entre sí. Se dice que los cuerpos separados están en equilibrio térmico cuando están en estados tales que si estuviesen conectados estarían en equilibrio térmico. La manera de probar si tales sistemas separados están en equilibrio térmico es usar un tercer sistema al que le vamos a llamar C. Al poner a C en contacto con A y luego con B, podríamos saber si A y B están en equilibrio térmico sin poner en contacto directo a A y a B. Esto se resume en un postulado llamado la ley cero de la termodinámica, que se enuncia así. Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley puede parecer simple, pero no es del todo obvia. Por ejemplo, si A, B y C fueran personas, podría ser cierto que A y C conocieran a B y que no se conocieran entre sí. O si A y C son trozos de hierro no imantados y B es un imán, entonces A y C son ambos atraídos por B sin ser atraídos entre sí. A la ley cero se le ha llamado idea lógica tardía. Salió a la luz en la década de 1930, mucho tiempo después que la primera y segunda leyes de la termodinámica hubieran sido propuestas y aceptadas. Como veremos más adelante, la ley cero define en efecto el concepto de la temperatura, que es fundamental en la primera y segunda ley de la termodinámica. Entonces, la ley que establece la temperatura debería tener un número más bajo y por eso se le llama ley cero. Cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, decimos que tienen la misma temperatura. A la inversa, la temperatura es aquella propiedad de un sistema que iguala a la de otro sistema cuando los dos sistemas están en equilibrio térmico. Por ejemplo, supongamos que dos sistemas son gases, que inicialmente tienen temperatura, presión y volumen diferentes. Después de haber sido puestos en contacto y esperado un tiempo lo suficientemente largo para que lleguen al equilibrio térmico, sus presiones no serán generalmente iguales, como tampoco sus volúmenes. Sin embargo, sus temperaturas siempre serán iguales en el equilibrio térmico. Solo mediante este argumento basado en el equilibrio térmico puede introducirse en la termodinámica la noción de temperatura. Aunque la temperatura en su uso cotidiano es algo que nos resulta familiar a todos, es necesario darle un significado preciso para que tenga el valor como unidad de medida científica. Nuestra noción subjetiva de la temperatura no es totalmente confiable. Por ejemplo, suponga que está usted sentado en su casa en una silla hecha
parcialmente de tela, madera y metal. Toque las diversas partes de la silla para decidir cuál es la más fría, es decir, cuál es la que tiene la temperatura más baja. Es probable que usted llegue a la conclusión de que las partes de metal son las más frías. Sin embargo, cabría suponer que todas las partes de la silla han estado en la sala el tiempo suficiente como para estar en equilibrio térmico con el aire y por lo tanto deberían tener la misma temperatura que el aire. Lo que usted examina al tocar el metal es no solo la temperatura de la silla, sino también la capacidad de esta para conducir el calor proveniente de su mano, que presumiblemente supongo que está más caliente. En este caso, su mano realiza una medición subjetiva e incorrecta de la temperatura. Además, ese juicio subjetivo cambiará con el tiempo, porque si mantiene la mano sobre el metal un rato, cuando la mano y el metal alcancen el equilibrio térmico entre sí, ya no le va a parecer que está más frío. Puede usted también examinar esa subjetividad que mencionamos mojando una mano en agua fría y la otra en agua caliente y va a comprobar que al tocar un objeto de temperatura intermedia, la primera mano siente una temperatura más alta que la segunda. Puede tratar de ser un poco más objetivo y comparar dos muestras diferentes del mismo material a temperaturas diferentes, tocando cada muestra con la misma mano, la cual puede distinguir lo más caliente o lo más frío. Este procedimiento debería revelar cuál de los dos objetos está a una temperatura más alta, pero difícilmente es lo bastante cuantitativo como para que nos pueda dar cuál es la diferencia exacta entre las temperaturas. Por lo tanto, será necesario especificar cuidadosamente y de manera objetiva una forma de medir la temperatura. En el uso práctico de la ley cero, deseamos identificar al sistema C como un termómetro. Si el termómetro entra por separado en equilibrio térmico con los sistemas A y B e indica la misma temperatura, entonces podemos concluir que A y B están en equilibrio térmico y por lo tanto que tienen realmente la misma temperatura. Otro postulado de la ley cero, que es más riguroso y más fundamental, es este. Existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. La ley cero define entonces el concepto de temperatura y lo especifica como aquella propiedad macroscópica de un sistema que será igual a la de otro sistema cuando estén en equilibrio térmico. La ley cero nos permite construir y usar los termómetros para medir la temperatura de un sistema, ya que ahora sabemos que un termómetro en contacto térmico con un sistema alcanzará una temperatura común con el sistema.